Empezamos entonces con la resolución de los problemas. A ver, calcula el aumento de temperatura de 800 gramos de agua después de añadirle 36 gramos de glucosa. El peso molecular de la glucosa es equivalente a 180 gramos. Muy bien. Para resolver este tipo de problemas, todos los problemas de aquí en adelante, pues es necesario que ustedes manejen su tablita, ¿no? Su formulario, llamémoslo así. ¿Ya? Es bien importante para que podamos pues entender el significado de lo que es el incremento de temperatura en base a la fórmula, o si no, la temperatura de ebullición. Aquí están las constantes, están el punto de congelación, el punto de ebullición, etcétera, ¿no? Esto es bien importante, esto les va a ayudar mucho en realidad en la resolución de los problemas. Muy bien, ahora empezamos por la identificación de los datos, sabiendo que nos está pidiendo el calcula el aumento de temperatura, perdón. Muy bien, si nos dice calcula el aumento de temperatura, pues yo voy a suponer que estoy haciendo un ascenso, un incremento, en realidad, ¿no? Como lo denota la palabra aumento. Entonces, yo me voy a ir a esta parte de la izquierda del formulario. Estoy aumentando la temperatura. Hay un ascenso de temperatura. Por ende, yo voy a trabajar en esta parte. Ahora recordemos que el incremento, la variación de temperatura es igual a la constante por la molalidad. En este caso va a ser constante de ebullición. Entonces me voy a esta parte, como se les mencionaba con anterioridad, ¿verdad? Entonces, la fórmula general para trabajar, ¿cuál va a ser? El incremento de temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición por la molalidad. Vuelvo a repetir. La fórmula a trabajar es esta. El incremento o la variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición por la molalidad. Muy bien. Ahora pues plasmamos nuestra base de datos. Ahí está. Veamos. Calcula el aumento de temperatura. Ahí está. Como se puede plasmar en la, perdón, se puede visualizar en la base de datos, que se mide en grados Celsius, ¿no? De 800 gramos de agua. Muy bien. Después de añadirle, ahí está, se le está añadiendo 36 gramos de glucosa. Y también nos da el peso molecular de la glucosa, que es equivalente a 180 gramos. Muy bien. Entonces ya tenemos pues nuestra base de datos, ¿no? Aquí está. Ahora, hay que hacer pues la comparación de la base de datos con la temperatura a trabajar, ¿verdad? A ver, si es que analizamos bien en nuestra base de datos, solamente tenemos el incremento de la temperatura, el aumento de la temperatura, que es nuestra incógnita, que en realidad llegaría a ser esta. El incremento de la temperatura de ebullición. Después no me da ningún otro dato a la constante, perdón, al referente de la fórmula, ¿verdad? Bueno, en realidad sí me va a dar un dato, sabiendo que la constante de ebullición yo la puedo hallar en esta parte. Ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque me da la denotante agua. Ahí está, ¿no? Y sabemos que la constante de ebullición del agua es equivalente a 0,512. Entonces, ya tenemos entonces dos datitos identificados. El incremento de la temperatura y la constante de ebullición del agua. Ahí está. Vean, hemos identificado los datos, ¿no? Dos datos ahora. Por eso les he dicho que es bien importante manejar la tablita. Entonces, ya sabiendo estas dos incógnitas en base a la igualdad, a la fórmula, pues yo tendría que hallar ahora en primera instancia la molalidad. Muy bien, sabiendo que tengo 800 gramos de líquido elemento y el peso molecular de la glucosa. A ver, para esto pues el primer paso que yo voy a hacer en este problema es transformar nuestros gramos de la glucosa en moles de glucosa, ¿verdad? Realizamos, sabiendo que un mol de la glucosa pues va a ser equivalente a los 180 gramos de la glucosa, ¿no? Que me da el problema en realidad. Plasmamos. Ahí está. Vean. Ya hemos hecho pues el factor de conversión de los 36 gramos de glucosa a
moles de la glucosa, obviamente, ¿no? Donde se les acaba de mencionar. Un mol de la glucosa es equivalente a 180 gramos de la glucosa. Nos da, vuelvo a repetir, el dato, nuestro problemita. Eso es bien sencillito. Entonces, 36 gramos de glucosa equivalen a 0,2 moles de glucosa. Muy bien. Primer paso identificado. Ahora, ¿qué vamos a hacer pues con los moles de la glucosa? Pues es fácil, ¿no? Ya teniendo este dato de los moles de la glucosa, ahora tenemos que calcular la molalidad. No olvidemos que la molalidad es la cantidad de moles de soluto que hay en 1000 gramos de solvente. No olvidemos eso, vuelvo a repetir. La molalidad es la cantidad de moles de soluto que hay en 1000 gramos del solvente. Ahora, nosotros tenemos los moles de la glucosa y con una regla de 3 simple pues podemos hallar la molalidad. A ver, hacemos eso aquí abajo. Ahí está, veamos, ¿ves? Con una regla de 3 simple y hemos hallado la molalidad. ¿Cómo? 0,2 moles de glucosa van a contener 800 gramos de el líquido elemento. Vean, nos da la base de datos, una de los datos referenciales para la regla de 3 simple, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la cuestionante? Pues hallar la molalidad. Ahí está. ¿Cuántos moles de la glucosa? Obviamente, pues van a contener 1000 gramos de líquido elemento. Y haciendo la operación matemática, pues tendremos un dato referencial A que va a ser equivalente a 0,25 molal. ¿Se entiende? Ya hemos hallado la molalidad. Ahora, ya teniendo este dato de la molalidad, ¿no? Ahora recién utilizamos, pues, ahí está. El incremento de la temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición por la molalidad. Ahí está la incógnita, el incremento de la temperatura de la ebullición. ¿Tengo la constante de la ebullición del agua? Sí. Vean, aquí está. Es equivalente a 0,512, 0,512. Muy bien, ya tengo ese dato. Tengo la molalidad, ¿sí? La acabo de hallar. Es equivalente a 0,25 molar, ¿verdad? Ahora sencillamente pues yo tengo que utilizar la fórmula de incremento de la temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición por la molalidad y yo voy a tener el incremento de la temperatura de ebullición, ¿verdad? Realizamos ese procedimiento entonces. Ahí está, como tercer paso, ¿no? Ahí nos dice. El incremento de la temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición por la molalidad. Y veamos. El incremento de la temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición. ¿De dónde yo he sacado este dato? De nuestra tabla, ¿no? Ahí está. Y la constante de ebullición del agua es equivalente a 0,512 grados centígrados sobre molar, ¿no? Las unidades de medida. Por la molalidad, aquí está, yo la he hallado con la regla de 3 simple, entonces pues hago el producto, sabiendo que la parte molal con la parte molal, el producto se van a poder simplificar. Estamos haciendo una multiplicación, no olvidemos eso. Entonces, 0,512 por 0,25 va a ser equivalente a 0,128 grados Celsius, 0,128 grados Celsius. Ahí está. Hemos hallado el incremento de la temperatura de ebullición. Pero, cabe recalcar, un dato bien importante, aquí, ¿verdad? Un poquito más arriba subiremos. Ahí está. La temperatura de ebullición es igual al punto de ebullición más el incremento de la temperatura de ebullición. ¿Dónde? Yo voy a ver la tablita y voy a decir que el punto de ebullición del agua es equivalente a 100 grados Celsius. Entonces yo voy a sumar, ¿no? Para hallar la temperatura de ebullición. A ver, ¿qué me va a quedar? Aquí abajo vamos a hacer. Ahí está lo que les decía, ¿no? Volvemos a ver arriba. La temperatura de ebullición es igual al punto de ebullición más el incremento o la variación de la temperatura de ebullición.
estamos utilizando esta relación, ¿no? A ver, volvamos. Ahí está. La temperatura de ebullición es igual al punto de ebullición del agua, obviamente, más el incremento de la temperatura de ebullición. Muy bien, repasamos los datos. Donde yo voy a obtener la temperatura de ebullición en este caso particular del que nos propone el problema. Ahí está. ¿Cuál es el aumento de temperatura de 800 gramos de agua después de añadirle 36 gramos de la glucosa? En este caso, ¿no? Hablando específicamente. A ver, voy a tener una equivalencia de punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius, más el incremento de la temperatura de ebullición en este caso particular, que es equivalente a 0,128 grados Celsius. Entonces, yo voy a tener un resultado igualitario a 100,128 grados Celsius. La temperatura de ebullición en este caso en particular es equivalente a 100,128 grados Celsius. Ahí está las respuestas, ¿no? Siguiente problema. Calcula el aumento del punto de ebullición y el descenso del punto de congelación de una solución que está formada con 640 gramos de agua y 45 gramos de urea. Nos da el peso molecular de la urea. Ahí está, 60 gramos, ¿no? En realidad. A ver, les recuerdo que siempre debemos manejar nuestra tablita, ¿verdad? Ya si es más conveniente, pues debemos aprender de memoria, ¿no? El punto de ebullición del agua, la constante de ebullición del agua, que es lo que vamos a trabajar con más frecuencia, ¿no? Lo propio en el punto de congelación y el punto de congelación del agua, ¿no? Que es facilito, ¿no? Es fácil recordar. El agua ebulle a los 100 grados Celsius, el agua se congela a los 0 grados Celsius. Ahora, por otra parte, la constante de ebullición del agua es equivalente a 0,512 grados Celsius sobre molal y la constante de congelación del agua es equivalente a 1,86 grados, perdón, ahí está, decía 1,86 grados Celsius molar, ¿no? Eso debemos tratar de aprender de memoria. A ver, ahora pues identificamos nuestros datos. Ahí está. Vean. Entonces vamos a correlacionar. Calcular el aumento del punto de ebullición y el descenso del punto de congelación. Ahí está. Esto nos está pidiendo el incremento de la temperatura de ebullición y el incremento de la temperatura de congelación, ¿no? Ahí están nuestras incógnitas. Obviamente, las unidades de medida son los grados Celsius, ¿no? De una determinada solución que está formada con 640 gramos de agua, ahí está el solvente, y 45 gramos de urea. Este es el dato del soluto. También nos da pues el peso molecular. En realidad ahora lo primero que debemos hacer es hallar la molalidad, porque no nos dan la molalidad en ninguna parte de la consigna del problema, ni obviamente está plasmada pues en la base de datos. Tenemos que hallar la molalidad, pero para esto, para hallar la molalidad, en primera instancia debemos hallar pues los moles del soluto, en realidad, ¿no? Vamos a trabajar entonces con el soluto, donde los 45 gramos de urea va a ser equivalente a un mol de urea dividido entre los 60 gramos de la urea, que es el peso molecular. Es una relación muy simple, ¿no? La plasmamos entonces. Ahí está, vean. Convertimos, ¿no? 45 gramos de urea, pues va a conllevar esta correlación. Un mol de urea equivale al peso molecular, o sea, los 60 gramos de urea, donde vamos a obtener 0,75 moles del soluto, o lo mismo que decir de la urea. El primer paso entonces ya está concluso. Ya hemos hallado los moles del soluto. Ahora, como segundo paso, pues tenemos que hallar la molalidad. Lo mismo que el anterior caso, pues tenemos que emplear una regla de 3 simple. Ordenamos entonces el esquema. Ahí está, ¿no? Bueno, como bien sabemos, la molalidad es la cantidad de moles de soluto que hay en 1000 gramos del solvente, como se demuestra en la relación, ¿no? ¿Dónde? Nosotros sabemos que existen 0,75 moles del soluto en 640 gramos del agua, el solvente en realidad. Y es fácil la relación. Nosotros queremos hallar la molalidad en los 1000 gramos del agua.
del solvente. Y pues cumplimos la regla de la 3 simple, donde vamos a tener que X, que es nuestra incógnita, para hallar la molalidad obviamente va a ser equivalente a 0,75 moles del soluto por los 1000 gramos del agua dividido entre los 640 gramos del agua. Se simplifica, ¿no? Y voy a tener una igualdad equivalente a 1,17 molal. Perfecto. Ya hemos hallado entonces la molalidad. Ahora, el paso que sigue pues es hallar el incremento, la variación de la temperatura de ebullición y el incremento o la variación de la temperatura de congelación. Ese es pues nuestro tercer paso. Vamos a hacer paso a paso. Primero vamos a hallar el incremento de la temperatura de ebullición. Ahí está. A ver, según la fórmula, el incremento o la variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición por la molalidad. Muy bien. Y volvemos aquí. Esto lo vamos a ampliar. Ahí está. Veamos. El incremento de la temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición por la molalidad. Y la molalidad ya la hemos hallado. A ver. Ahí está. Esta es la molalidad. 1,17 molal. ¿Verdad? Entonces, pues, sencillamente es reemplazar en nuestra fórmula. A ver. El incremento o la variación de la temperatura de ebullición es igual a 0,512 grados Celsius molal. ¿De dónde sale esto? De aquí. Vean, aquí está. Veamos. Aquí sí te lo vamos a colocar. Perfecto. A ver, la constante de ebullición ¿de qué? Del agua. Vean, de ahí sale este dato. La constante de ebullición del agua es equivalente a 0,512 grados Celsius sobre molalidad, ¿verdad? Entonces se reemplaza pues ese dato por la molalidad, y la molalidad ya la hemos hallado, 1,17 molal. Molal con molal se van a simplificar, ¿verdad? Y el producto va a ser equivalente a 0,599 grados Celsius. Perfecto. Ahora pues tenemos que hallar nuestra temperatura de ebullición. ¿Qué nos dice la fórmula de la temperatura de ebullición? ¿Qué es esta? La temperatura de ebullición es equivalente al punto de ebullición más la variación o el incremento de la temperatura de ebullición. ¿Y tenemos todos los datos? Sí. ¿De dónde sacamos el punto de ebullición? De nuestra tablita. De aquí, ¿no? ¿El punto de ebullición de qué? Del agua. Entonces, el punto de ebullición de el agua es equivalente a 100 grados Celsius. Ya les dije, tenemos que memorizarnos eso, ¿no? Y es fácil. Ahora pues sencillamente es reemplazar en la fórmula. La temperatura de ebullición va a ser igual a el punto de ebullición, que es equivalente a 100 grados Celsius, más el incremento o la variación de temperatura, de ebullición obviamente, ¿no? Ahí está, 0,599 grados Celsius. Y se van a sumar 100 más 0,599 grados Celsius, que va a ser equivalente a 100.599 grados Celsius. Ahí están las respuestas. Temperatura de ebullición y variación o incremento de la temperatura de ebullición. Perfecto. Ahora tenemos que hallar el incremento o la variación de la temperatura de congelación, ¿no? Utilizando la fórmula correspondiente. Ahí está, para el punto de congelación. Y sabemos que la fórmula para el punto de congelación es igual. La variación o el incremento de la temperatura de congelación es igual a la molalidad por la constante de congelación. O podría ser primero la constante de congelación por la molalidad. El orden factor no altera el producto, como bien sabemos. A ver, ahora, teniendo en cuenta, aquí está, esto, ¿no? La variación o el incremento de la temperatura de congelación es igual a la constante de congelación por la molalidad. ¿Y yo de dónde voy a sacar este dato? La constante de congelación, pues de la tablita. Aquí está, veamos. La constante de congelación del agua, perdón, está un poquito mal el cursor, van a disculpar. Ya. La constante de congelación del agua es equivalente a 1,86. Perfecto.
Entonces ya tengo el dato de la constante de congelación y sencillamente pues es reemplazar en la fórmula de la variación de la temperatura de congelación. A ver, ahí está. Entonces tenemos la igualdad de la constante de congelación es igual a 1,86 grados Celsius mol o molar, ¿verdad? Por la molalidad, 1,17 molar. Ahí está, 1,17 molar o mol, que es lo mismo en realidad, ¿no? A ver, entonces, esto va a ser equivalente a 2,176 grados Celsius. Se van a simplificar, ¿no?, las unidades de medida correspondientes. Ahora, yo tengo que hallar la temperatura de congelación, pero, un dato importante, en la fórmula de la temperatura de congelación nos dice que el punto de congelación más el incremento o la variación de la temperatura de congelación, pues nos da una sumatoria. Pero yo no voy a sumar. ¿Por qué? Porque sabemos que va a decrecer, va a disminuir. Y es de ahí que en todos los casos de aquí para adelante vamos a restar. Entonces, la temperatura de congelación es igual al punto de congelación. ¿Y dónde está el punto de congelación del agua? Aquí está. El punto de congelación del agua es equivalente a 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, reemplazamos. La temperatura de congelación es igual a 0 grados Celsius menos los 2,176 grados Celsius, que es equivalente, ¿no?, a la variación o el incremento de la temperatura de congelación. Entonces se hace la respectiva operación matemática, ¿no?, donde yo voy a obtener que la temperatura de congelación es equivalente a menos 2,176 grados Celsius.